Buenas tardes, estimados amigos de Videopolítica en los de abajo. Gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Videopolítica de los de abajo. Adonai, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Me escuchas? Sí, Víctor. Ya, perfecto. Entonces, en estos momentos acabamos de iniciar nuestro programa. Dicho sea de paso, producido por el Movimiento de Desarrollo Sostenible MODES, organización de carácter ecologista, pacifista, democrática y libertaria, que tiene por finalidad contribuir a la formación política de los ciudadanos. En nuestro programa, Videopolítica los de abajo, en esta nueva edición de fecha 4 de septiembre del 2021. Yo soy Víctor Raúl Bernoy Neira, que está al frente de la conducción de este programa. Nuestro programa es un programa, como nos venimos diciendo, para nuestros amigos que nos conocen y para los que recién se integran en la sintonía, en nuestra sintonía. Es un programa que no es otra cosa que la expresión de ciudadanos comunes y corrientes que tienen una opinión, una lectura de lo que ocurre en todos los ámbitos de la vida del país y del ámbito general del mundo, ¿no? Que podemos muy bien tratarlos igual de experiencia como las otras expresiones oficiales que representan los grupos de poder, las cúpulas partidarias, gremiales, profesionales, que hoy se expresan por los tradicionales y conocidos medios de comunicación masivos. Nosotros somos expresión de los ciudadanos de pie. Pues bien, hemos tratado diversos temas y este es un tema que estaba pendiente. La última que hemos tratado es sobre la coyuntura, las elecciones generales, la primera y segunda vuelta, el triunfo del presidente Castillo en medio de controversias. Finalmente se dio, pero quedaba un punto pendiente, ¿cuál es el tema de la Constitución? Y todavía está pendiente porque primero el gobierno, como también quien hubiera salido, tiene por finalidad en estos momentos el de abocarnos todos a las urgencias que han sido determinadas por la pandemia y sus secuelas que hoy vivimos, ¿no? ¿Cuál es? Procurar que se inmunice la gran mayoría de peruanos, ¿no? Que con esto de la vacunación y la reactivación de la economía. Pero el tema de la Constitución, pues, antes de esta pandemia, había quedado, no, amigos, había quedado, de todas maneras se iba a tratar. Pues bien, el día de hoy vamos a tratarlo teniendo como invitado acá a un ciudadano, abogado de profesión, el señor Adonai Guerrero Cáceres, ¿ya? Él es abogado de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Marcos, con estudios en maestría en Derecho Civil y Comercial, y con estudios de doctorados en Derecho, ¿ya? Él es del Frente Amplio. Esta vez tenemos una personalidad, pues, invitada, que nos va a dar el punto de vista de la izquierda, ¿no? Respecto al tema de la Constitución, ¿ya?
Reitero que este tema lo vamos a también vamos a invitar a otras personalidades, a otros ciudadanos que también nos van a dar su punto de vista respecto a la Constitución. Pues bien, gusto de tenerlo acá, señor doctor Adonai Guerrero Cáceres, para tratar este tema. Esperemos a nuestros amigos sea de su agrado a partir de estos momentos. Le cedo la palabra, doctor Adonai. Gusto saludar. Muy bien. De igual manera, Víctor, muchas gracias por la invitación. Saludos para los amigos del equipo de producción del Movimiento de Desarrollo Sostenible y buenas tardes para todos los seguidores, ¿no? Del programa. Muy bien. Tenemos en agenda, y es parte del desarrollo del tema de hoy día, sobre la Constitución, ¿no? Cambio o reforma. Es un dilema que viene de años atrás, ¿no? No olvidemos que después que cae la dictadura de Fujimori, el año 2000, el primer punto que se plantea como debate, como agenda incluso parlamentaria y gubernamental del el gobierno transitorio de Valentín Paniagua justamente es sobre la Constitución. Y por eso en el Congreso de ese entonces, estamos hablando de 2001, se forma una comisión que debería de elaborar las bases para una reforma o cambio constitucional, ¿no? El gobierno de Paniagua no pretendía ejecutar, simplemente quería establecer las bases para orientar, digamos, en términos legislativos o políticos, el cambio o reforma de la Constitución. Por supuesto que iba a ser tarea del gobierno siguiente, ¿no? En este caso de Toledo. Pero ninguno de los gobiernos posteriores a Paniagua encaró con firmeza, con decisión y consecuencia esta tarea que ya viene desde el año 2000, ¿no? Y todos sabemos que esta Constitución del 93 es fruto no solamente de un golpe de Estado, ¿no? Por parte de Fujimori, sino se impulsó a instancia de un régimen que adoptó una teoría y una política económica, ¿no? Quiso instaurar y profundizar y establecerlo como una plataforma principal el modelo económico neoliberal, ¿no? Y para eso necesitaba una constitución a su medida, ¿no? Y por eso uno de los principales objetivos de esa constitución era establecer constitucionalmente la reelección, ¿no? Eso estuvo primigeniamente en esa constitución, luego fue modificado, ¿no? Retirado la constitución. Pero existieron ahí varios objetivos. Uno, la reelección. Dos, darle todos los poderes al Ejecutivo, o sea, a Fujimori. Tres, instaurar el modelo económico neoliberal y reducir en calidad los derechos fundamentales adquiridos por el pueblo peruano, ¿no? Incluso flexibilizó al extremo los derechos individuales, los derechos sociales y laborales y políticos que ya constaban en la Carta del 79, ¿no es cierto? Entonces fue una involución en términos del desarrollo de derechos fundamentales, ¿no? Eso es bueno anotarlo. Entonces, por otro lado, para poner en contexto, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué significa una constitución? Una constitución, así como el Estado, es una creación del hombre. Las sociedades, en su desarrollo y su evolución, crean instrumentos para poder conservar la paz, para poder ordenar la gobernanza, para poder, digamos, administrar mejor las relaciones humanas, ¿no? Entonces, para eso se construye el Estado, pero el Estado no puede funcionar sin normas o parámetros o lineamientos que lo guíen, ¿no? Entonces, por eso, hace varios siglos, en los 1700,
empiezan las revoluciones liberales que instauran y ponen en agenda histórica el debate del constitucionalismo, ¿no? Entonces, todas las constituciones, a partir de Estados Unidos, Francia, y todo lo que se viene después, o sea, estamos hablando de la constitución incluso de Cádiz, de España de 1808, y todas las constituciones latinoamericanas, producto de estas fuentes, y también de la fuente inglesa, ¿no? Pero hay que señalar que en Inglaterra no existe constitución escrita, ¿no? O sea, es una particularidad, ¿no? Pero las fuentes están ahí. Estas constituciones, en su totalidad, en todo el mundo, o hegemónicamente, tienen un origen liberal, ¿no? Entonces, se han ido graduando a través del tiempo estas constituciones liberales, a través del pensamiento del constitucionalismo liberal, se han ido graduando, ¿no? Más liberales, menos liberales, mercantilistas, neoliberales, monárquicos, autoritarios, fascistas, etcétera, ¿no? Hay una diversidad de, digamos, de concepciones y aplicaciones, ¿no? de las constituciones. O sea, ahí estamos hablando no tanto de gobierno, sino de regímenes, ¿no? Políticos. Entonces, y eso hay que tenerlo en contexto porque va a depender de ese análisis histórico para llegar a una conclusión. Y la conclusión tiene que ser: necesitamos una reforma o una nueva constitución. Y la respuesta va a caer por su peso, no es porque Víctor Bernú y Adonai Guerrero o el Frente Amplio lo diga, ¿no? Sino que es una necesidad histórica. O sea, sabemos bien que el liberalismo, en su expresión mercantilista o neoliberal, ya están, digamos, agotados. O sea, todas las constituciones que hemos tenido han respondido a esos intereses, ¿no? Donde el capital ha ejercido una influencia hegemónica en el desarrollo de las sociedades, de los pueblos, de las naciones, ¿no? El capital se ha constituido en el instrumento principal de acumulación de riqueza, de dominación, de generación de injusticias sociales y ambientales. El capital ha ejercido la dictadura. O sea, no es extremo hablar de que vivimos en una dictadura del capital, ¿no? Donde el capital pesa más sobre el trabajo, sobre el hombre y sobre cualquier derecho existente en las cartas fundamentales internacionales y en la misma Constitución del 79 o 93. Entonces, si bien es cierto, la Constitución 93 habla de una constitución social de mercado, pero eso es una falacia. En realidad tenemos una constitución de libre mercado, no social. Es una falacia. O sea, el hecho que esté ahí escrito no significa pues que estemos viviendo en una sociedad donde impere una constitución o una orientación social de mercado, ¿no? Porque la misma constitución le pone candados, y candados, digamos, que no tiene, digamos, llave, o que se ha perdido la llave, porque son candados inmodificables. O sea, y eso está dentro del capítulo económico, ¿no? Por ejemplo, el artículo 60 y 62, por ejemplo, ¿no? Donde se habla, pues, de que el Estado tiene un rol subsidiario, o que hay contrato de ley que el Estado firma con las transnacionales y eso no se puede tocar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué régimen social de mercado puede existir con esos candados de oro para el capital? O sea, es imposible la coexistencia, ¿no? No solamente de economías mixtas, sino la coexistencia de opciones políticas y económicas diferentes. Entonces, eso es inmediatamente aplastado, ¿no? Como ha ocurrido en estas últimas elecciones, ¿no? Donde una opción diferente es arrasado, aplastado
con el San Benito de que son terroristas o son comunistas, ¿no? Ese es ya el extremo de la lucha política para evitar que la Constitución cambie, ¿no? No sé si hasta ahí, Víctor, un primer adelanto, ¿no? Bien, Adonai, sí, para nuestros amigos que nos están escuchando, y por cierto, esto va a aparecer grabado, así que no se han perdido mucho de la primera intervención de nuestro invitado Adonai Guerrero, abogado, y que está tratando este tema. Esta primera parte de introducción, muy buena, que obviamente pues despierta polémica, ¿no? Y esto de nueva o reforma constitucional, nueva constitución o reforma constitucional, para mis amigos les digo lo siguiente, ¿no? Hay quienes dicen, no, que no debe haber cambio de constitución, que esta es constitución, la de 1993 se puede reformar, ¿no? Otros más radicales no, dice, debe verse más adelante porque en estos momentos si gana pues la facción que lidera Pedro Castillo va a ser una constitución, ¿no? Tipo chavista y falso, ¿no? En el sentido de que, primero, obviamente una constitución política en diferentes países del mundo, en algunos casos, ¿no? Vienen de vieja data que no han sido sino reformas, ¿no? Como la Constitución estadounidense, ¿no? Pero si tenemos, por ejemplo, la Constitución francesa, por ejemplo, esa Constitución ha venido producto de 10 hasta 12, 14 constituciones, ¿m? que han tenido que darse, ¿no? Para traer abajo el régimen monárquico, ¿no? En ese sentido, después de la Revolución Francesa, ¿no? La Primera República, ¿no? Resulta pues de que con la dictadura de Napoleón Bonaparte y tras la caída de él, retornó pues la monarquía, ¿no? Entonces, así, hasta la última de 1958, pues en Francia, ¿no? Que hace esa cantidad de constituciones que ha tenido, ¿no? Dicho de otra manera también, ¿no? Con otros títulos, pero ha habido una serie de constituciones. Chile, por ejemplo, Chile tiene 10 constituciones, hasta el día de hoy ha tenido 10 constituciones, y con la que se viene de esta constituyente que se ha convocado en Chile, sería la 11ª, la 11ª. El Perú, con esta de 1993 sería la 13ª constitución política. O sea que, amigos, lamentablemente, ¿no? Si es que no existe una constitución que hubiera garantizado la estabilidad y el desarrollo de nuestro pueblo, ¿no? Si hubiera habido una constitución, recalco, que hubiera garantizado el desarrollo y la estabilidad de nuestro, ¿no? de nuestro desarrollo, obviamente no hubiera sido un ejemplo de repente, ¿no? de la constitución estadounidense. Pero no es así. Como tú bien lo has dicho, Adonai, ¿no? Estas constituciones, sobre todo la de nuestra república, han significado los intereses de los grupos de poder de la época. Hasta que tengamos una nueva constitución, definitivamente, que garantice ese pleno desarrollo y continuado, ¿no? Para todos los peruanos, entonces seguramente se harán modificaciones y reformas. Solamente de una nueva constitución que venga. Pero el día de hoy, en estos tiempos, mejor dicho, está pendiente el tema de la Constitución. Quizás no este año, que si de repente será de acá al próximo, pero tenemos que superar esta crisis generada por la pandemia y tenemos todos los peruanos que responder, ¿no? a estas urgencias. ¿Cuál es? ¿No? La inmunización de la gran mayoría de peruanos, para que, en lo segundo, para que haya reactivación económica como debe ser. Pero sí, aprovechamos en estos tiempos para ir tratando este tema. Que el Ejecutivo haga su labor como corresponde y que implique la unidad de todos los peruanos para afrontar las consecuencias de la pandemia. Reitero, la reactivación económica a partir de la inmunización de todos y la gran mayoría de peruanos. Entonces, vamos a tener que tener aquí invitados, porque este problema se tiene que
definir. Y tiene que definirse a través del voto popular. Y Adonai, te digo lo siguiente, ¿no? Si el gran error, y entrando ya en materia, para entrar después luego, ¿no?, a capítulos importantes que es menester tratar y que deben ser producto de una nueva constitución, en mi opinión, ¿no? Es lo siguiente, ¿no? Cuando tú dijiste, referiste a Paniagua, Paniagua lo que debió haber hecho ipso facto era restituir la Constitución de 1979. Y acá te voy a pedir tu opinión, me vas a dar la opinión. ¿Por qué? Porque así como se argumentan los opositores al cambio de constitución, ¿no?, de que no se puede, incluso hay juristas, Adonai, que dicen, ¿no?, que esta constitución, ¿no?, no se puede modificar porque dentro de la misma no existe un parámetro, una norma que establezca que deba cambiarse totalmente, sino solamente reformas, aunque existe, ¿no? Cuando se dice en el tema de la reforma constitucional que puede ser parcial o total. Entonces, cuando hablamos de reforma total, ¿qué significa eso? Que es toda la Constitución. Entonces, en ese sentido, mucho ojo, ¿no? También lo que dicen esos juristas que dicen que debe continuar, ¿ya? La Constitución del 79, precisamente, yo creo que incluso hasta es menester de que si se trata de poder, como también hay otra opinión, estimado amigo, de que dicen de que se puede restablecer la Constitución del 79 y iniciar ahí reformas. Y yo cito, ¿cómo se llama? Cito para estos amigos la disposición final de la Constitución de 1979. ¿Qué decide la disposición final de la Constitución de 1979, ¿no? El título séptimo, disposición final, artículo 307, esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de observarse por acto de fuerza o cuando fuera derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. En estas eventualidades, todo ciudadano o no de autoridad tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Entonces, esto dejaba al gobierno de Paniagua, ¿no?, la posibilidad de que se restablezca la Constitución del 79, incluso aquel nuevo gobernante, no será sino el otro, pueda también restablecerla. ¿Por qué? Porque la lectura que he hecho. Entonces, Adonai, para los amigos que queden claro, ¿no?, de que alternativas hay, ¿no? Dime, ¿por dónde empezamos, Adonai, a ver estas falencias, estas rémoras que hoy tiene el Perú en esta constitución, o como dice, candados, que no permiten, pues no nos ha permitido el pleno desarrollo en estos casi 30 años de aplicación, de ejecución o de vigencia de esta constitución. Te cedo la palabra, Adonai. Muy bien, gracias, Víctor. Bien, quisiera empezar antes de dar respuesta a las interrogantes que he planteado, ¿no? Primero, establecer qué es o sea, mejor dicho, cómo se origina la Constitución, ¿no? La Constitución, por historia, nace por una decisión del pueblo, ¿no? Y el pueblo concentra justamente el poder soberano, ¿no?, de decidir sobre su propio destino. O sea, en términos de cómo quiere ser gobernado, o sea, qué régimen político y económico elige para ser gobernado, ¿no? A eso se le llama el poder constituyente, ¿no?
el Congreso no es un poder constituyente, es un poder constituido, ¿no? Como lo son pues, el Ejecutivo, el Poder Judicial, los órganos autónomos y todo el aparato estatal es un poder constituido. Porque la Constitución le da vida, ¿no es cierto? La Constitución establece las funciones, las atribuciones, los procedimientos para el funcionamiento del aparato estatal. Entonces, el Congreso, en estricto, al no constituir un poder, valga la redundancia, constituyente, entonces no puede ser juez y parte. O sea, no podría este Congreso convertirse en un Congreso constituyente o en una asamblea constituyente. Por eso hablamos de que una nueva constitución tiene que ser elaborada por una asamblea constituyente, ¿correcto? Y esa asamblea constituyente tiene que estar conformada por representantes del pueblo, es decir, por las organizaciones sociales o pueblos originarios, y lo más representativo de la población, ¿no? Debe estar ahí. Entonces, para esos efectos tiene que haber pues, una nominación o una elección de los representantes del pueblo, ¿no? Hacia la Asamblea Constituyente, que debe elaborar la Carta Fundamental, la nueva Carta Fundamental, ¿no? Entonces, esta Constitución, ¿no? A través del artículo 206, otorga varios caminos, ¿no? Para reforma parcial y reforma total, dice, ¿no? El 206, la Constitución. Ahora, si nosotros queremos discutir de manera libre el tema constitucional, no podemos sujetarnos solamente a lo que dice el 206, ¿no? Y para refrescar la memoria de algunos amigos, ¿no? ¿Qué camino se establece el artículo 206 de la Constitución? Establece para efectos de la reforma 3 caminos, ¿no? O sea, eso está en función de las iniciativas legislativas que esta Constitución le da al presidente de la República, a los congresistas y al pueblo, ¿no? El presidente de la República puede presentar una iniciativa de reforma constitucional con las firmas del Consejo. ¿Aló, se me escucha, no? Sí, se le fue un ratito. Ya, sí, ya. Entonces, el presidente tiene la iniciativa constitucional de presentar, decía, ¿no? De presentar la reforma constitucional con el refrendo de la PSM, ¿no? Los congresistas también tienen iniciativa de reforma constitucional. Y la Constitución señala también que el pueblo, ¿no? O sea, para ello deben juntar el 3% de la población electoral, ¿no? En función de las últimas elecciones, o sea, 2021 últimamente son más de 25 millones de electores, ¿no? Población electoral, ¿no? El 3% de eso, que viene a ser como 75.000 más o menos. Esa cantidad de firmas. 0,3%, ¿no? Es 0%. O sea, es 75.000 y pico de firmas, ¿ah? ¿Ya? Esto para presentar la iniciativa, nada más. Lo que nos interesa en este caso es analizar la tercera opción, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Y en este Congreso, si se presenta esa cantidad de firmas que exige la Constitución para una reforma constitucional, va a ser rechazada. Entonces, si es rechazada, entra a tallar una ley, en este momento no recuerdo muy bien, es de control ciudadano, es de participación y control ciudadano, la ley esa, que establece el procedimiento, ¿no? Si es rechazada la iniciativa ciudadana para reforma constitucional, entonces debe reunirse ya el 10%, que es 2,5 millones más o menos. El 10% para iniciar ya la reforma constitucional, pero a través de un referéndum.
sobre eso también se ha pronunciado el Jurado Nacional de Elecciones y se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, ¿no? O sea, y ese camino es viable. La reforma constitucional ciudadana a través de un referéndum. Entonces, para ello, considero que debe modificarse esa ley, es la 27.300, me parece. La 26, o en todo caso, claro, o en todo caso debe elaborarse una ley exclusiva, la ley de referéndum, ¿no? Ciudadano, para efectos de proceder al debate, a establecer lo que se llama el momento constituyente, el debate constitucional y luego ya las elecciones para elegir a los representantes a la Asamblea Constituyente. ¿En qué tiempo se va a producir? Posiblemente eso va a demorar, pues 2 o 3 años, etcétera, ¿no? Pero por ahí está el camino, o sea, tiene que haber una precisión en la ley esta es la 27.300, o en todo caso la dación, de una ley de referéndum exclusivamente, y proceder de esa manera, porque este Congreso no lo va a hacer, y si de alguna manera opta para modificar la Constitución, va a ser lo de siempre, o sea, modificar aspectos, digamos, de derechos políticos, civiles, pero no va a tocar para nada el capítulo económico, ¿no? Ni tampoco va a variar o modificar la orientación de esta Constitución, que es una orientación neoliberal, ¿no? Entonces, el camino está por ahí, claramente definido, ¿no? Que si es posible, yo creo que sí, ¿no? Ahora, las otras rutas existentes del año 2000, con la comisión de Paniagua, por ejemplo, ¿no? Ahí la comisión estableció hasta 3 rutas, ¿no? Uno, la restitución de la Constitución del 79, una segunda ruta de reforma total de la Constitución, y una tercera era si mal no recuerdo, la ruta del referéndum, ¿no? Incluso se dio una ley en ese año, 2001 estamos hablando, donde se allanaba un decreto supremo, ¿no? Donde se autorizaba la formación de esta comisión, ¿no? Que lo conformaron cerca de 30 ciudadanos, juristas, etcétera, constitucionalistas. Y algo importante, esa ley dispuso, ese decreto supremo dispuso el retiro de la firma de Fujimori de esa constitución. Ese decreto supremo no ha sido derogado, o sea, está vigente. Pero ¿qué ocurrió después? Porque el gobierno de Paniagua era transitorio y Paniagua no tenía intenciones de ejecutar esto porque era transitorio y no le quedaba mucho tiempo. Pero ¿quién tenía la tarea, la responsabilidad? El gobierno de Toledo, luego de Alan García. Ambos prometieron en campaña, incluso Toledo en 2 mensajes a la República el 28 de julio, señaló, ¿no?, que iba a implementar los acuerdos de la comisión que formó Paniagua. Incluso se publicó un anteproyecto, ¿no?, preparada por esa comisión, ¿no? Pero todo quedó en palabras. Toledo no hizo nada, Alan García tampoco, y hasta ahora han pasado, ¿cuánto? Ya 10 años, y no se avanzó nada absolutamente, porque ahí ya se tenía avanzado, y ya había un proyecto de ley, estaban las recomendaciones, ¿no?, de la comisión, incluso el Tribunal Constitucional se había pronunciado al respecto. Entonces, había rutas, pero eso ha quedado, digamos, descartado pese a las promesas y declaraciones tanto de Toledo como de Alan García, ¿no? Ellos tenían mayoría en Congreso, pero por falta de voluntad política no hicieron lo que la Comisión Paniagua recomendó, ¿no? Entonces, eso es una pena, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos. Entonces, en este contexto, lo que queda es, digamos, que la población entera tome conciencia, o sea, se genere una conciencia colectiva, se aperture realmente un momento constituyente
para que se genere un debate nacional de por qué se debe cambiar la Constitución. Ahora, la Constitución no se debe cambiar, ¿no?, como algunos por ahí dicen, incluso algunos representantes del neoliberalismo dicen, ¿para qué van a cambiar? Si algunos izquierdistas dicen, ¿no? Se quejan de la corrupción y quieren cambiar la Constitución porque hay mucha corrupción. Se quejan de que no hay derechos a la salud y a la educación cuando están en la Constitución, y eso se puede modificar. Eso dicen, pero el asunto no está en, digamos, en declaraciones a veces literales, pero que esta Constitución, así como da algunas aperturas, le pone muchos candados, y además la declaración de principios y objetivos de esta Constitución es eminentemente liberal, ¿no? O sea, neoliberal. Entonces, se trata de más que modificar de artículos que tienen que ver con la lucha contra la corrupción, o artículos que tienen que ver con derechos políticos, con derechos civiles. Más que eso, debe modificarse el capítulo económico y los principios fundacionales de esta república, que es una república inconclusa o a medio camino, que no se llegó a conformar. Y eso históricamente está probado, ¿no? Como desde Mariátegui para adelante, muchos historiadores han llegado a la conclusión de que, si bien es cierto, hubo elementos liberales en las constituciones principalmente desde 1826, sin embargo, no ha habido desarrollo económico, ¿no?, en función de un pensamiento liberal. No ha habido desarrollo en función de un pensamiento liberal en la economía, porque no ha habido la construcción de la clase dirigente que habla José Calonera, Mariátegui y todos los historiadores, ¿no?, de la burguesía. A diferencia de Chile y otros países, en el Perú nunca se consolidó o se construyó una clase dirigente nacionalista, patriótica, que construya un proyecto de desarrollo nacional. Hasta ahora, lo que defienden esta condición hoy en día son simples mandaderos, usureros, portapliegos de los grandes capitales internacionales, ¿no? No desarrollan un espíritu nacionalista o una concepción de construcción de un proyecto nacional. No lo hicieron antes, ahora menos. Lo único que les interesa es la acumulación de la riqueza y, por supuesto, dentro de una concepción mercantilista. Se escucha a veces la voz solitaria de algunos liberales políticos, ¿no? Pero son muy débiles, son unos cuantos, ¿no? Entonces, han existido durante estos 20, 30 años la oportunidad para que se desarrolle una corriente liberal, ¿no?, que coincida en la lucha por derechos civiles, políticos, derechos sociales y económicos también, ¿no? O sea, el liberalismo sano defiende el mercado, pero con controles, ¿no?, con restricciones. Si históricamente nosotros revisamos, la economía liberal es eso. Incluso Estados Unidos, después de la Gran Depresión, asumió un rol de participación del Estado en la economía, ¿no?, con Keynes, por ejemplo, a la cabeza. Y Europa, toda Europa, ¿no? El desarrollo de pensamientos progresistas o socialdemócratas, pero sin salirse del pensamiento liberal clásico, ¿no? Pero el neoliberal peruano es retrógrada, es egoísta, es antipatria y no tiene visión histórica. Entonces ya, como ya los historiadores dijeron,
no solamente la burguesía llegó tarde a la historia, sino que ya no son capaces de dirigir nada, ¿no? O sea, lo único que se han acostumbrado durante todos estos años es a sabotear, boicotear toda iniciativa popular o de incluso de opciones válidas desde otras trincheras que no necesariamente quieren cambio de constitución, porque hay sectores progresistas que quieren reformas, nada más, pero reformas que en buena cuenta podrían beneficiar sanamente al modelo neoliberal. Pero este sector de la ultraderecha, los liberales mercantilistas, ni siquiera eso permiten. O sea, tienen un pensamiento muy, muy cerrado, muy anticuado, y no liberan, digamos, sus pensamientos hacia una política amplia de acumulación de fuerzas hacia la construcción de un proyecto. Entonces, como ellos llegaron tarde y como ellos ya significan en el escenario político y económico una reacción, un retroceso, ¿no? O un empantanamiento o una continuidad de nuestro país como una colonia o una semicolonia, ¿no es cierto? Porque no salimos de un país exportador de materias primas, no salimos de un país que solamente extrae recursos o extrae incluso alimentos, pero difícilmente se procesa nada acá, muy poco se procesa. Entonces, si ellos no han tenido la capacidad de industrializar el país, de procesar, de generar, digamos, valor agregado, tiene que hacer otras fuerzas políticas, económicas que reemplacen, ¿no? Y por eso esta constitución es un obstáculo para eso. Esta constitución no permite, arreglo, ojo, 60, 62, no permite que el Estado ni siquiera se preocupe por el cumplimiento de derechos fundamentales claves, como es la educación, la salud, el trabajo. Apenas el Estado mete las narices, ellos dicen, no, intervencionismo, estatismo y todo lo demás que conocemos, ¿no? Entonces, como ellos históricamente ya no pueden cumplir un papel de transformación, de construcción de un Estado moderno, plurinacional, pluricultural, con una constitución donde se respete los modos de producción colectivos, autónomos, comunitarios, cooperativas, también, y se defiende la biodiversidad, y tengamos una constitución donde haya justicia social, justicia ecológica. Entonces tenemos que hacer que otras fuerzas progresistas, nacionalistas, asuman esas banderas, y para eso hay que modificar la constitución, porque con esta constitución ni siquiera se puede intervenir las plantas de producción de oxígeno de dos transnacionales que hegemonizan el 90% de la producción del país. Ni siquiera se puede hacer eso. Inglaterra lo hace, los países europeos lo hacen, lo han hecho en pandemia el año pasado, hasta clínicas han intervenido. Alemania entonces, claro, o sea, y nosotros no podemos hacer eso, las puso al servicio del Estado por la emergencia sanitaria. Claro, o sea, eso, y hasta con eso, no es que se asuste, ¿no? Sino que son tan perversos, tan limitados en términos de visión histórica que todo les asusta, porque son egoístas, porque un empresario liberal se desarrolla, paga bien a sus trabajadores y piensa en el país y en su pueblo, ¿no? Pero ellos no piensan en nada, solamente en acumular riquezas. Ese es el problema, pues. Cuando uno va a otros países se encuentran empresarios de verdad, ¿cierto? Empresarios que producen, respetan las normas, respetan al ser humano, respetan los derechos laborales y construyen patria. Estos liberales de pacotilla, que son mercantilistas, usureros, egoístas, ya fueron. Entonces, está ampliamente justificada la nueva constitución, porque, ojo, no es que solamente estemos en contra de la Constitución del 93, sino la Constitución del 93 es la versión moderna de las constituciones que han imperado durante 200 años, ¿no? No olvidemos que las primeras constituciones del siglo XIX
vinieron de las experiencias norteamericanas, francesas e inglesas, ¿no? Incluso de la Constitución de Cádiz de España, ¿no? Entonces, y todas esas constituciones tenían una visión eminentemente liberal, pero en ese tiempo el liberalismo era revolución, era cambio, ¿no? Era transformación, pues, en esos tiempos, ¿cierto? Pero incluso sería bueno leer, por ejemplo, que los amigos lean la Constitución de 1828, por ejemplo, ¿no? Incluso esas constituciones, como la del 28 y otras, ni siquiera son tomadas en cuenta por este empresariado mercantil, ¿no? Ni siquiera son tomadas. O sea, deberían en todo caso, reconvertirse, ¿no? Y por último, bueno, si creen en el modelo ciegamente, deben hacer lo que pudieron y estuvo en sus manos hace 200 años. Hace 200 años, ¿no? Así como Estados Unidos, hace 200 años, aprobó su constitución en Filadelfia en 1787, y de ahí para adelante marcharon, se constituyeron como clase, como burguesía, y luego se convirtieron en imperialismo porque desarrollaron la industria nacional y desarrollaron los criterios, la filosofía o el pensamiento nacionalista norteamericano y siguieron para adelante. Sí, pues, pero con esas mismas ideas, nuestra aristocracia, nuestra burguesía raquítica peruana no hizo nada, ¿no? No ha hecho nada. Ha involucionado históricamente. Entonces, para los liberales que por ahí se pasean terruqueando, habría que decirle, porque ellos ya como opción política y económica ya fueron, ¿no? Y esto les está diciendo, señora, hasta ahí nomás, ustedes ya no pudieron más con el país, lo único que han hecho es robarle al peruano, al país, y que sean realmente los que no pudieron ser gobierno o poder hace 200 años que ellos ocupen, pues, como ha ocurrido. Y es la primera vez que fuerza progresista de izquierda está en el gobierno. Y tienen el legítimo derecho de tener un régimen político y una nueva constitución, o no tiene derecho. Tiene derecho. Así como ellos han tenido 200 años, que la izquierda, no estoy diciendo que tengan 200 años, no, o sea, estoy diciendo que tienen todo el derecho, ¿no? No se me va a acusar después que no quiere perpetuarse en el gobierno. Lo que estoy diciendo es que hay legitimidad. Ahora, si ellos son demócratas, bueno, la izquierda ha ganado, pues, ¿no? Las elecciones, y tienen todo el derecho de tener su propio, así como fue elegido el presidente, sus propios ministros, sus funcionarios, y su constitución. Porque si no, ¿cómo es posible gobernar con una constitución, ¿no? Que le dice al Estado, señor, ustedes miren de lejos y defiendan el contrato de ley, o sea, los intereses de los grandes? Entonces, no se puede hacer nada con ese tipo de constitución, ¿no? Muy bien, Víctor, creo que me he excedido en tiempo. No, al contrario, has aportado con ilustrar a muchos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan respecto a este importante tema, ¿no? Te diré lo siguiente, para seguir en esto, ¿no? De que se habla mucho, pues, de que la izquierda quiere eternizarse, ¿no? Si es que hay una constitución que sería nueva, ¿no? Temen por un régimen chavista, y obviamente eso es falso, ¿no? Porque eso ya no está, eso pues ya plantear un esquema como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues en estos tiempos ya pues ya ya no es dable, ¿no? Ya tuvo su momento y definitivamente colapsó, y obviamente es imposible de que pueda retornar. Pero en cambio dictaduras sí, ¿no? Dictaduras sí puede haber, y la dictadura chavista no es la única, pues, ¿no? También ha habido dictaduras de derecha. Entonces eso es lo que no entiende la ciudadanía, que en ese sentido asustarse por un cambio de constitución
no es sino quedarse en el pasado, en el atraso. Necesitamos, yo creo, un cambio de constitución. Por ejemplo, yo te puedo citar entrando a puntos concretos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros vemos el capítulo 14 de la Constitución, 93, para que vea cómo es ahora una traba, ¿no? En lo que es el artículo 190 del capítulo, insisto, 14 de la descentralización, las regiones y las municipalidades, dice la letra, las regiones se constituyen por iniciativa y mandato de las poblaciones pertenecientes a uno o más departamentos colindantes. Las provincias y los distritos contiguos pueden asimismo integrarse o cambiar de circunscripción. Este artículo para mí, y seguramente, Donaya, próximamente vamos a entrar, te invito de todas maneras a tratar ya temas más puntuales del cambio del articulado de la Constitución, ¿ya? Que veo que va a ser imposible que este Congreso lo haga, ¿no? Cuando te menciono esto, es porque ya las constituciones, perdón, ya las regiones se han hecho sobre la base de los departamentos, ¿no? Y ya no se puede, y la ley de base de regionalización, mira, no lo decía la Constitución, ¿ah? ¿Ya? No lo decía la Constitución esta del 93, ¿ah? Pero se derivó de ella la ley de bases de la regionalización que se dio en aquel entonces, ¿ya? En el cual establecía las macroregiones. No sé si te acordarás, Adonai, pero se estableció por ley la creación de macroregiones porque los que estuvieron al frente de esta Constitución de 1993 tuvieron una mirada chata, ¿no? Y en sí, ¿ya? Continuaron con el departamentalismo que nos heredamos de la República y hasta, ¿ya? de la colonia. Entonces, es imposible seguir estando con estas regiones, porque en sí, aparte de que han caído en la burocratización, estas no tienen la posibilidad de coordinar de acuerdo a sus necesidades un desarrollo regional como debe ser. ¿Por qué? Porque hay ciertas regiones que no pueden tener posibilidad de desarrollo porque pues no tienen agricultura, porque son minería, no tienen, o de repente no pueden generar industria. Entonces es necesidad de que existan, ¿no? Las macroregiones. Pero ¿por qué no quieren los gobiernos regionales macroregiones? ¿Por qué? Porque pedirían poder los caudillos regionales, intereses de grupos regionales que no ven para sí, sino para los intereses de sus grupos, ¿no? No ve para los intereses del bienestar de la población de las regiones. Por eso no les conviene crear macroregiones. Pero si nosotros establecemos por norma constitucional la creación de macroregiones, que sería replantear nuevamente el tema de las regiones en nuestro país. El primer diseño serio de lo que eran las regiones fue hecho por Javier Bulgar Vidal, ¿no? Un geógrafo muy importante en el cual hablaba pues, de las regiones transversales, ¿no? En el cual cada región debía tener costa, sierra y selva. No se hizo. Lamentablemente la Constitución del 79 también, ¿no? Cayó en eso. No se hizo un diseño de regiones basadas pues en las tres, en lo que es la costa, la sierra y selva, ¿no? Las tres regiones naturales de nuestro país. Entonces, Adonai, como también igual, ¿no? En lo que es el Estado, ¿no? En Francia, por ejemplo, existe
lo que se llama el Consejo Económico y Social, que también en la Constitución del 79 pudo haber sido, no se dio, pero es necesario, en el cual estén todas las fuerzas económicas representadas en un ente que trate estos temas, ¿no? La economía, fundamentalmente, ¿no? Un congreso, los apristas le hablaban Congreso Económico Nacional, y en la Constitución del 79, definitivamente, no se dio, ¿no? En todo caso, se mencionaba un Consejo Económico Social, pero no tenía características de Congreso Económico. ¿Qué es necesario? En Francia, pues ese Consejo Económico Social lo componen, como tú lo referirías, ¿no? Las organizaciones vivas, económicas, son 600. Últimamente estaba viendo que son representantes de las diferentes fuerzas vivas económicas de Francia y que tratan el tema de la economía, se ponen de acuerdo y esto, la Convención Nacional, ¿no? La Asamblea Nacional con los senadores, ¿no? De acuerdo al esquema francés, luego lo viabilizan por leyes. Entonces, ese tipo de cosas necesitamos en el Perú y que obviamente no sé por qué no lo quieren tratar. Como también, de hecho, este artículo que tiene que ver con el régimen, el sistema electoral. El sistema electoral, salvo lo que es la OMPE, hasta ahora solamente tiene un rol de asesoramiento, participa, se le ha dado un poquito más en las elecciones internas de los partidos, pero sus decisiones no son vinculantes. ¿Ya? Sus decisiones no son vinculantes. O sea, frente a un reclamo no puede determinar. La OMPE, vale decir, ante situaciones, ¿no? de conflicto interno, de cuestionamientos con respecto a las democracias partidarias, ¿no? Que se da precisamente el día de hoy y que no hace sino que nuestros partidos políticos no sean, pues, partidos verdaderamente democráticos. Y por eso cuando llegan a gobernar pierden vigencia rápido, porque no son en su interior democráticos. Muchas veces hemos visto problemas internos de elecciones que no se reconocen, candidatos que salen perdedores y después son ganadores en las listas. Entonces ese tipo de problemas, yo pienso, se pueden solucionar si es que los órganos electorales tienen pues deben tener una posición y participación vinculante, o sea, definitiva. Entonces, podemos empezar por ahí, Adonai, al respecto. Dime. Muy bien. Bueno, has mencionado varias cosas, ¿no? Sí, claro. A ver, empecemos por lo primero. A ver. El tema también inconcluso, o sea, el problema es que el Estado y la nación peruana, entre comillas, se quedó a medio camino, o sea, es un proceso inacabado, ¿no? Hace un momento yo mencioné la Constitución de 1828, ¿no? Y Valentín Paniagua tiene un artículo interesante en términos de reflexiones sobre esa Constitución, ¿no? Él señala, por ejemplo, que en 1828 conciliaron liberales con autoritarios, ¿no? Dos corrientes que se originaron a partir de las campañas independentistas en América del Sur, ¿no? O sea, dos corrientes que estaban vigentes en el Perú en esos años. Conciliaron, ¿no? Porque en términos de departamentos o federaciones, que era la discusión en ese entonces, la corriente del federalismo era fuerte, ¿no? Por la influencia de Estados Unidos principalmente, ¿no? Era fuerte a tal punto que Argentina, Colombia tuvieron problemas. O sea, luchas incluso internas por el federalismo, ¿no? O sea,
muchos que estaban a favor del federalismo. Acércate a tu micro. ¿Tienes problema en tu micro, Donay? ¿Tienes problema en tu micro, por favor? Ya. ¿Se me escucha? A ver, acércate un poquito más. No, se ha Sí, apagado. ahora. Ajá. ¿Se apagó? Ya. Sí, sí. Ya está bien, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Sí, decía que unos años después de la independencia, la llamada independencia, se produjo un debate entre los partidarios que estaban de acuerdo por implementar un federalismo en el Perú y otros que estaban en contra, ¿no? Pero finalmente conciliaron y definieron esa constitución de 1828, establecieron por el criterio de los departamentos descentralizados, ¿no? Y dejaron pendiente el tema. O sea, la información histórica nos dice que ese tema quedó pendiente, simplemente fue un acuerdo de las dos tendencias, de los federalistas y de los autoritarios, o sea, aquellos que promovían el caudillaje militar, ¿no? O sea, Los conservadores. fue un acuerdo transitorio, ¿no? Porque se sacaban los ojos y una guerra intestina fuerte, ¿no? Para evitar eso conciliaron y quedó pendiente el tema. Entonces, pero este tema del federalismo o departamento que no ha sido resuelto hasta ahora. O sea, 200 años y no ha sido resuelto. ¿Por qué? Porque, y regresamos nuevamente a Mariate, ¿no? Resulta que la élite, la oligarquía, ha gobernado el país sin el indio y contra el indio, ¿no? Porque si nosotros revisamos la información de la Declaración de Independencia, vamos a ver firmas y participación de los mismos funcionarios de la colonia, ¿no? Estaban unos días antes con los realistas y, bueno, aparecían firmando la Declaración de Independencia. Y las montoneras y las guerrillas, ¿no? Que venían de los Andes, fueron impedidos de ingresar a Lima. Y los afrodescendientes, que eran un tercio de la población de Lima, igual fueron engatusados para que no hagan nada. Entonces fue un simbolismo, eso es la Declaración de Independencia. Pero luego implicó la continuidad de un mismo régimen económico, ¿no? O sea, no había cambiado nada. A lo mucho cambió el régimen político, ¿cierto? Pero la estructura económica continuó igual. 200 años después, ¿qué salida le damos ahí? Si se ha gobernado para un sector social, si se ha mantenido la estructura económica, por lo menos hasta 1968, casi intacta, y ahora, después de la reforma agraria de Velasco, nuevamente están reapareciendo los latifundios. O sea, mejor dicho, hay una concentración de tierras por las grandes empresas que producen productos de exportación agrícola, ¿no? Estamos llegando a lo mismo. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Que ¿acaso el federalismo o el regionalismo, el departamentalismo serán alternativas? Ahora, si lo es el regionalismo, ¿de qué manera se ha incorporado al sector históricamente excluido? O sea, a los pueblos originarios, ¿no es cierto? A los aymaras, a los quechos en todas sus ramificaciones, a los chipigos, conibos, huancas, etcétera, etcétera. ¿Se les ha incorporado? Nunca. O sea, no se les ha incorporado. Entonces, el día que se logra incorporar, y por eso, esa es una de las razones por las cuales debe modificarse la Constitución, debe cambiarse la Constitución. ¿Cómo lo planteas? Debemos tener una Constitución donde una de las banderas principales debe ser el de una Constitución ecologista, ¿no? De defensa del medio ambiente,
y pluricultural también, plurinacional, porque supervive después de 500 años en resistencias, civilizaciones y pueblos originarios que conservan no solamente su idioma, sino desarrollan formas de producción marginales para el Estado, que no han sido reconocidos. Y por eso ahí va otro gran aporte. O sea, si las formas de producción o las unidades de producción promovidas por el gran capital han fracasado, entonces construyamos cadenas productivas con unidades de producción solidarias, comunitarias, eh, eh, cooperativistas, y etcétera, ¿no? Que vienen incluso por tradición histórica. Ese debe ser el eje de desarrollo nacional, porque históricamente se ha demostrado que los otros han fracasado. El gran capital extractivista no solamente ha fracasado en términos de desarrollo de un proyecto nacional, del desarrollo de un país, sino también está abonando para la destrucción del planeta, ¿no? O sea, contamina ríos, destruyen poblaciones, destruyen toda forma de vida. Entonces, por eso el cambio de concepción implica tener nuevos fundamentos de concepción del mundo, nueva visión de construcción del país y la defensa irrestricta de derechos no solamente fundamentales, sí, desde el punto de vista del ser humano, ¿no? Que ya la Constitución del 79 recoge en función de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Pero no solamente eso, sino también los derechos sociales y los derechos de la naturaleza, ¿no? O sea, al agua, el derecho al medio ambiente, vivir en un ambiente sano, con respeto y defensa a la naturaleza. Eso debe estar incorporado como principios y fundamentos de una nueva constitución. Y cuando hablamos de pueblos originarios, la participación de los pueblos originarios, si lo incorporamos a la Constitución, también debe ser no solamente fundamento, principio, ¿no? Porque los pueblos originarios de las civilizaciones andinas amazónicas, incluso antes de los incas, porque esto, el desarrollo de la civilización peruana, antiguas, tienen más de 7.000 años, creo que 14.000 años, no recuerdo muy bien, pero son civilizaciones muy antiguas que han aportado al desarrollo de la humanidad, ¿no? O sea, hay aportes tecnológicos, hay aportes científicos que perduran, ¿no? Y de organización social y económica. Esos principios, esos estilos de vida, esa concepción del mundo, deben ser incorporadas a la Constitución y convertirse en una Constitución pluricultural, plurinacional, ¿no? Entonces, esas son otras razones del por qué se debe cambiar la Constitución, ¿no? Una Constitución que hasta ahora ha representado, pues, a sectores plutocráticos, aristocráticos o aculturados, como decía José María Argueda, ¿no? Alienados. Entonces, esos sectores que ya cumplieron que no han cumplido su papel, que ya han agotado sus programas económicos y políticos, deben dejar de gobernar y deben permitir que la población se organice y elabore su propia constitución a través de una asamblea constituyente, ¿no? Ok, Adonai. Tu micro, por favor, tu micro. Sí, está un poco mal, ¿no? Sí, bueno. Pero se ha escuchado de todas maneras. Ya. Adonai, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho bien, ¿eh? Ya. Entonces, creo que me parece que hasta aquí lo dejamos. Hay creo que verlo, los otros, sería bueno, insisto, tratar ya capítulo por capítulo, me parece, y sería muy interesante, por ejemplo, ver el famoso artículo 62, ¿no? De esta Constitución, ¿no? Que habla de los contratos ley,
Y como para terminar, Adonai, el artículo 62 y lo doy lectura, ¿no? La libertad de contratar, artículo 62 del régimen económico, ¿no? La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no deben ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase, por leyes, dice acá, ¿no? Pongo énfasis en leyes. Los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplado por la ley. Mediante contratos ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. En este caso, seguridades al capital, dice, ¿no? No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente. ¿Qué opinas sobre prácticamente, por eso es que las grandes empresas, lamentablemente, ¿no? Muchas de ellas no han querido pagar impuestos, porque toda aquella afectación de la inversión, ¿no?, que no le permita ganar a ellos la pueden poner como un problema que no les permite garantizar el pago de impuestos, y por lo tanto ocurre que cuando alguien no paga sus impuestos, hasta el Estado puede intervenir la empresa o liquidarla o expropiarla, ¿no? Pero eso no sucede, pues. Y cuando recurren y cuando se ven afectados, ahí mismo buscan la vía arbitral, o sea, de terceros. ¿Qué opinas de esto para finalizar esta primera oportunidad que tenemos, Adonai, de tratar el tema de la Constitución? Dime. Sí, bueno, ese artículo consagra un abuso. Un abuso tremendo, ¿no? Un abuso del derecho, pero además un abuso de este empresariado mercantilizado, ¿no? Porque yo no he visto, tal vez por ahí algún país, no he visto que en ninguna constitución existe ese contrato ley, ¿no? Ahora, graciosamente, el otro día escuché a Rosa María Palacio decir, no, que ahí aplicamos el criterio de que la ley es el contrato de ley entre las partes, pacta sunt servanda, o sea, todavía invoca pues un término romano, ¿no? Claro, eso es en materia civil, pues. Eso es verdad, en materia civil, el Código Civil, bueno, protege los contratos, ¿no? Que una vez firmada por las partes es ley para las partes, ¿no? No para todo el mundo. Para las partes es ley, por supuesto que sí, ¿no? Pero los ultras del neoliberalismo lo han consagrado esa ley, ¿cierto?, como una norma fundamental. O sea, la Constitución, sabemos bien, es la ley de leyes, ¿no? Es la Carta Magna Suprema. Entonces, estos ultras, ¿no?, todos angurrientos, han convertido esa ley en una ley constitucional. Y lo ponen ahí clarito, dice, ojo, esta ley no lo puede modificar el presidente ni el Congreso. O sea, nadie, ¿por qué? Porque es constitución, pues, ¿no? Hay que modificar la constitución para eso. Entonces, es gracioso que Rosa María Palacios salga con digamos... Ese ejemplo. Este comentario muy infantil, ¿no? O sea, piensa que la gente se está chupando los dedos, ¿no? Entonces, eso es, o sea, todo contrato por definición de naturaleza, por doctrina, jurisprudencia y por el Código Civil, por supuesto que es ley entre las partes. Los que lo firman están comprometidos, como se dice, amarrados a ese contrato. Y ese contrato nadie lo puede firmar, modificar ni anular, salvo las partes que lo firmaron, ¿no? Correcto. Ahora, ese mismo criterio legal lo han convertido en criterio constitucional, ¿no? Y ahora, eso, en otras palabras, ¿para quién ha sido diseñado? ¿Para las transnacionales o los grupos Romero, Brescia, etcétera, ¿no?
A ver, pues que un bodeguero firme un contrato con el Estado. A ver, o Adonai Guerrero o Víctor Bernuy que firme un contrato con el Estado, ¿no? Ya. No, pues, eso ha sido hecho con nombre propio, ¿no? Y eso es un robo y asalto descarado al país, ¿no? Eso debe terminar. Y eso ha generado no solamente injusticia, sino corrupción. Corrupción a gran escala, evasión de impuestos, ¿no? Desconocimiento de deudas, y lo que también, eso va de la mano con la llamada estabilidad tributaria, jurídica, ¿no? Que ha perjudicado tremendamente. Y para algunos liberales, hay que decirle, pues, oye, si es eso más, estaba bien permíteme un ratito, sí, una exigencia ahí. sí. Es más, eso no ha permitido tampoco la competitividad, no ha permitido que mejoremos nuestro aparato productivo y la industrialización que tanto hemos reclamado, ¿no? Claro, claro. Entonces, nosotros podemos destruir ese argumento del neoliberalismo constitucional, ¿no? Con los argumentos de los propios liberales históricos, ¿no? Keynes o la socialdemocracia europea, que son liberales, ¿no? De izquierda, digamos, o de centro, pero ellos justamente ante la crisis generada en los años 20, 30 del siglo pasado, justamente dijeron, bueno, ya pues el Estado tiene que intervenir, ¿no? Y el Estado interviene, y ese es el rol del Estado, ¿no? Tiene que proteger los derechos fundamentales, las libertades, los intereses del pueblo, tiene que luchar en contra del monopolio, los oligopolios, y si hablamos de una economía liberal, ya pues que el mercado funcione, pero con reglas claras y transparentes. Pero acá no, pues, o sea, todas las normas, las reglas, lo ponen ellos para que funcione el mercado. Y el Estado social no existe. O sea, lo que existe es el Estado de mercado. O sea, es una constitución que promueve el mercado, pero no un Estado social democrático. Entonces, y por supuesto es un tema muy interesante y muy fácil de demostrar que los neoliberales no tienen argumento alguno, ni económico ni político, para defender esta malcriadez jurídica constitucional, ¿no? De introducir una norma de naturaleza legal y elevarlo a rango constitucional. Pues eso es un abuso inmenso. Ok, Adonai, entonces hasta aquí lo dejamos. Muy bien, Víctor. Hasta aquí lo dejamos. Estimados amigos, antes de darle la palabra a Adonai Guerrero Cáceres, que ha sido nuestro invitado de hoy, esperemos que ustedes hayan tenido bien en cuenta lo que se ha escuchado el día de hoy para poder tomar sus determinaciones políticas como ciudadanos, porque como decía al principio, este tema del cambio de la Constitución o la reforma constitucional queda pendiente. Y va a quedar pendiente también para las otras semanas que vengan, tratar puntos concretos, articulados o capítulos de esta Constitución que necesitan ser cambiados y que creemos nosotros que este Congreso no lo va a hacer. Ya lo han dicho sus voceros, ¿no? Los que no quieren el cambio de Constitución, así lo dicen, ¿no? Menos van a hacer una reforma de lo que ellos creen que no deben cambiarse, ¿no? Entonces hay temas fundamentales como del régimen económico, ¿no? Lo que es la estructura del Estado, ¿no? Lo que es el sistema electoral, en la estructura del Estado, obviamente, pues, por ejemplo, ¿no? Lo que ha dicho Adonai Guerrero, ¿no? La incorporación ¿no? de estos grupos étnicos, ¿no? O naciones que nuestro país tiene, ¿no? Que muy bien lo ha explicado, por qué necesita tener en cuenta, se les tenga en cuenta por sus formas ancestrales de economía, ¿no? De economía solidaria,
comunal, ¿no? Que ellos tienen, y que obviamente esta economía de mercado no la considera para nada dentro de este régimen económico que tenemos, ¿no? En todo caso, las avasalla, ¿no? Entonces, considerar estos grupos de ciudadanos, que si bien es cierto, no es la mayoría del país, es importante que los incluyamos. Bueno, en la modificación de estos, del artículo 62, el cambio total, ¿no? Del artículo 62 que habla de los contratos ley, que es un abuso, ¿no? Que no permite, no permite sino monopolios, y lo que hace es, no contribuye, por lo tanto, a que haya una verdadera competencia, ¿no? Por eso que muchos dicen que aquí no hay liberalismo, sino aquí hay, pues, mercantilismo, ¿no? Tengo un amigo, y lo cito, mi amigo Jorge Rueda, Roque, ¿no? Que él hablaba porque acá no hay, no hay liberales, ¿no? No hay liberalismo, acá hay mercantilismo, ¿no? En el cual, como en antaño, como en esas épocas de mercantilismo, pues los grupos económicos tenían que, para poder prosperar, tenían que tener el amparo del rey. Si no lo tenían, no podían prosperar, ¿no? Entonces, así funcionaba la economía mercantil, ¿no? Obviamente, a partir también del hecho que se basaba ¿no? en el oro, fundamentalmente, ¿no? Pero políticamente, el mercantilismo, pues, definitivamente, hasta ahora, en nuestro país tiene su expresión. Por lo tanto, también el tema de la educación, yo creo que la educación no solamente debe ser un derecho, en ese sentido, que tanto lo resalta el presidente Pedro Castillo, sino también un deber, porque yo no puedo entender cómo es que solamente el Estado, la educación del Estado y los privados puedan, tener obligación, ¿no? Ya que es su actividad, la enseñanza, ¿no? Sino también debe ser un deber para otros que no sean aquellos que, ¿no? Que están involucrados en el sistema educativo, ¿no? Y para los medios de comunicación, los gremios, los sindicatos, las organizaciones civiles, tienen también el deber de educar, con mayor razón los medios de comunicación, pues, ¿no? Con mayor razón tienen que educar. Entonces, hemos visto, pues, el tema, pues, de la descentralización también, de igual manera. Pues bien, pues, se llama lo que es los poderes del Estado, ¿no? Y los poderes del Estado, por ejemplo, ¿no? La estructura del Estado, poder ejecutivo, legislativo y judicial, por ejemplo, en cuanto se refiere al poder judicial, el poder legislativo, pensar seriamente de que nuestro régimen, nuestro sistema parlamentario no es solamente de que haya Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, ¿no? Como es a lo más ha llegado esta clase política a querer, ¿no? De que haya mayor, hay una Cámara más con el argumento, ¿no? ¿no? De que sea, pues, una Cámara más reflexiva. Al final no significa otra cosa que más curules para más las ambiciones de los políticos, ¿no? Y sus partidos, ¿no? Puedo ser extremista en esta idea, pero la verdad que ha sido eso, ¿no? Han querido otra cámara, ¿para qué? Para generar más, ¿no? Más parlamentarios, y por tanto, más gente que vive el parlamento, ¿no? Pero eso no es así. Eso no es el único tema. Lo que podemos hacer, por ejemplo, es el cambio de tercios, ¿no? Eso debe darse, por ejemplo, ¿no? El sistema parlamentario. Ya he dicho también, ¿no? Que aparte debe crearse un Consejo Económico Social, tú incorporar ¿no? a nuestras etnias, ¿no? Nuestras naciones que tenemos en nuestro país. Y así el sistema electoral, ¿no? El Poder Judicial también. Entonces, no es cierto de que acá las cosas no tengan que cambiarse. No es cierto que esta Constitución, con este Parlamento que tenemos, vaya a poder ser gran cosa por reformar la Constitución. No es cierto. Acá lo que se trata es, en estos momentos, de defender intereses. Bueno, con estas palabras, y agradeciendo una vez más a Donay Guerrero Cáceres como invitado el día de hoy,
en nuestro programa de Videopolítica Los de Abajo con el tema Constitución Política Nueva o Reforma Constitucional. Y damos por terminado nuestro programa, estimados amigos, esperando tenerte nuevamente a Donay. Te doy en una próxima oportunidad para tratarte de estos temas puntuales sobre la Constitución. Te damos la palabra para que nos des tus palabras finales y despedida. Muy bien, Víctor, yo me queda solamente agradecerte a los amigos del Movimiento de Desarrollo Sostenible, mis saludos ahí a Roque, a Jesús y a todos los amigos que nos están viendo, ¿no? Yo pienso que este tipo de espacio debe hacerse, digamos, en todos los lugares, ¿no? Todas las organizaciones políticas, civiles, colectivos, deben ya entrar de lleno a desarrollar justamente, aperturar el debate, ¿no? A lo largo y ancho del territorio nacional, a fin de generar el momento político, ¿no? El momento constituyente y aportar con las ideas, las propuestas y lograr finalmente transitar hacia una nueva constitución. Por supuesto, yo me inscribo en ese camino, en esa línea, y encantado, Víctor, para estar otro día. Muchas gracias por la invitación. Gracias nuevamente, Adonai, por tu participación. Amigos y amigas de Videopolítica Los de Abajo, les damos las gracias a ustedes por su sintonía. Este programa, la edición del día de hoy, lo verán, ¿no? Ha sido grabada y estaremos con nuestro invitado también tratando este tema de la Constitución Política. Como les dije, está pendiente. Y con ustedes nos estaremos viendo en otro momento en nuestro programa, por lo cual le agradecemos su sintonía y tengan ustedes buenas noches. Gracias. Buenas noches.